La iglesia del convento de San Miguel está siendo escenario durante toda esta semana de lo que se llama precisamente Semana por la Iglesia Perseguida. Hoy queremos conocer exactamente qué es eso de la iglesia perseguida y lo vamos a hacer de la mano de Matilde Latorre. Ella es delegada de una fundación pontificia que se llama Ayuda a la Iglesia Necesitada de Toledo. Está aquí durante todos estos días y además de contarnos a nosotros pues un poco todo esto, impartirá una charla el próximo sábado en los salones de Cáritas Interparroquial de Trujillo. De todo vamos a hablar con Matilde, a la que en primer lugar vamos a dar, por supuesto, la bienvenida no solamente aquí a nuestros estudios, sino también a Trujillo. Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenida, que la verdad que ha sido maravilloso desde que he llegado. O sea, he bajado del autobús y preguntado dónde está el convento de San Miguel. Me han llevado hasta la puerta del convento de San Miguel y dices, jo, que es verdad que según vas bajando, o sea, la gente del sur es verdad, ¿no? Es muy hospitalaria. Más abierta, ¿no? Sí, mucho más abierta. Llego ahí, el convento, las hermanas son maravillosas. Sí que había mantenido conversaciones telefónicas con la madre y con alguna de las hermanas, pero es espectacular. Es decir, te sientes que es verdad lo que dicen, ¿no? De que todos somos iglesia, ¿no? Te hacen sentir que todos somos iglesia. ¿Tu cometido, Matilde, aquí en Trujillo, cuál va a ser exactamente? Bueno, nosotros en Ayuda a la Iglesia Necesitada, para dar a conocer nuestros proyectos y sobre todo para invitar a la gente de los pueblos de España a que recen por una realidad que existe y que hace 2 días hemos tenido constancia de que los cristianos son perseguidos en determinados sitios, como por ejemplo hace 2 días en la bomba que ha explotado en Kenia. Pues lanzamos una iniciativa que es invitar a las parroquias, invitar a las comunidades religiosas, invitar a cualquier tipo de movimiento de iglesia a hacer lo que nosotros redactamos como Semana de la Iglesia Perseguida. Tiene un formato que se lleva pues, como el de los días de la semana, de lunes a domingo, en los cuales nosotros damos toda la documentación, en este caso a las religiosas, en este caso a las dominicas, para que cada día se ofrezca esa Eucaristía o un rosario por un país. Entonces, pues bueno, la verdad que es un momento de comunidad muy bonito porque se lee pues un caso, ¿no? de persecución, por ejemplo, ponemos un caso de Irak, ¿no? O de Egipto, de cómo los coptos son perseguidos, ¿no? Y así de lunes a jueves. El viernes invitamos a un Vía Crucis, también cada estación por un país perseguido. Y después generalmente el sábado, después de la Eucaristía de la tarde, tenemos una charla informativa en la cual cualquiera de los trabajadores de Ayuda a la Iglesia Necesitada que estemos haciendo esa semana, pues informamos de qué es Ayuda a la Iglesia Necesitada, qué países están perseguidos, qué es la labor que hace nuestra Fundación Pontificia y sobre todo qué pilares, es decir, qué pedimos a la gente. Pedimos, en primer lugar, oración, es decir, porque eso es lo que nos piden a nosotros. ¿Por qué es tan importante la oración y quizá no más cosas materiales que tú veas, más obras? Pues yo estoy convencida que, lo decía el otro día un psiquiatra, Jesús Poveda, hay un arma que es el arma más peligrosa que hay, que es el rosario. Porque ¿Peligrosa en qué sentido? Peligrosa, es decir, que más miedo da. Es decir, ¿por qué? Porque es un arma muy potente. Es un arma muy potente y la oración es un arma muy potente. Es decir, en el momento que estás orando, estás hablando con Jesús, estás rezando un Ave María y estás rezando con la Virgen, estás hablando con la Virgen, estás rezando un rosario, estás hablando con nuestra Madre. Ya, ¿estás de acuerdo entonces en ese mensaje que la Iglesia en su tiempo lanzaba, que decía, la familia que reza unida permanece unida? Por supuesto. Es decir, la oración, además, creo que es la base de la nueva evangelización. O sea, la oración. O sea, no tenemos nada sin oración. Es decir, y aparte, nuestra Madre, las veces que ha habido apariciones marianas, es el mensaje central.
orad, orad, orad. Es decir, entonces, ¿por qué existen conventos de contemplativas? Por eso, porque la oración, vuelvo a lo mejor, entre comillas, ¿no? Que es un arma peligrosa y es un arma muy potente, la oración. Es decir, yo en los momentos de dificultades me he cogido la oración y sí que es verdad que esa calma del espíritu, esa calma lo consigue, ha llegado a mí. Entonces, sí que es verdad que ellos, estos cristianos, cuando hemos podido tener un testimonio directo con ellos, no nos piden, por favor, mandadnos, no sé, ropa, o sea, una cosa tan normal como ropa o arroz, ¿no? Que es lo que hacemos en las operaciones Kilo, no, nos piden, por favor, rezar. Con lo cual, ellos tienen clarísimo, yo creo que mucho más que los católicos y cristianos de este primer mundo, ¿no? Tienen mucho más claro que el motor de todo es la oración y que es la manera de comunicarse con Cristo. Vamos a ir desgranando todas esas preguntas que tú has ido superponiendo una tras otra. ¿Qué es la Iglesia perseguida? ¿Por qué está actualmente la Iglesia perseguida? ¿Cuál es el motivo de que muchas veces nos estemos planteando qué pasa con los cristianos? Es como una vuelta a las catacumbas, ¿no? Cuando empezaron, ¿no? Los primeros cristianos que tenían que esconderse porque pues eran perseguidos, efectivamente. Sí. Hombre, hay que distinguir, y desde Ayuda a la Iglesia Necesitada así lo hacemos, es decir, hay que distinguir tipos de persecución. Es decir, existe una persecución actualmente, si ponemos el mapa del mundo, existe una persecución donde hay falta de libertad democrática, donde hay países con falta de libertad democrática, son regímenes totalitarios, con lo cual si no hay libertad democrática no hay libertad religiosa, es decir, no existe ningún tipo de libertad, como puede ser China o puede ser Cuba. Podríamos meter a Venezuela, pero yo soy bastante cauta y las observadores nuestros que han ido a Venezuela no se puede englobar ahí. Después está el problema de la islamización, de los países donde existe el radicalismo islámico, porque yo jamás voy a hablar y jamás en ninguna de mis charlas, en ninguna de las veces que he ido a exposiciones, voy a hablar mal del Islam, es decir, de la religión islámica. Sí que voy a hablar de esos regímenes donde los radicalismos islámicos imperan o donde hay gobiernos radicales, como por ejemplo puede ser el caso de Pakistán, puede ser el caso de Irak, el caso de Bangladesh, el caso de... Bueno, en India nos metemos en el hinduismo, en el hinduismo radical, que es muy parecido, el caso de Vietnam, el caso de Egipto. Es decir, hay dos leyes que creo que es lo que están marcando la persecución en esos países, que es la ley anticonversión y la ley de la Sharia. Entonces, esas dos leyes... la ley de la Sharia es la ley antiblasfemia, es decir, nadie puede hablar mal del profeta, hablar mal del Corán, pero ellos pueden considerar cualquier cosa. Es decir, tenemos el caso de Asia Bibi, de una mujer pakistaní que simplemente bebió agua de un jarro de una mujer musulmana y eso lo consideraron como una traición. Como una traición, digamos, es decir, que incumplió la ley de la Sharia. Entonces, es verdad que no está favoreciendo nada lo que se llaman esto de las primaveras árabes, es decir, lo que ha pasado en Túnez, lo que ha pasado en Egipto, lo que ha pasado en Siria, lo que pasa en Libia, es decir, no está favoreciendo nada. ¿Por qué? Pues porque eran regímenes dictatoriales en los cuales, sin para nada justificar el régimen dictatorial, pero sí que es verdad que tenían un nexo común, que era un Estado laico. Es decir, se determinaban como un Estado laico. Es verdad que el cristiano no estaba bien considerado, es verdad que era una persona de segunda, pero no estaba físicamente perseguido, es decir, su vida no corría peligro. Ahora vemos se les dejaba convivir. Se le dejaba convivir, no se le dejaba llegar a determinados puestos, no se les dejaba tener subvenciones. Entonces, ese es el caso de los países islámicos o de la islamización de Asia.
Al-Qaeda ha hecho mucho daño, células de Al-Qaeda, sí que, pues bueno, sobre todo en países como Filipinas y Vietnam. Pero el problema gordo yo lo veo en Europa, que es la cristianofobia. Es que ahora como que no se lleva. Sí, pero el problema es el tomar siempre otra, a la religión católica como... Es decir, como el centro de todos los ridículos. Es decir, usted va a un carnaval y siempre hay una monja y un cura. Cierto. Sí. Van a las cabalgatas estas del orgullo gay, sí. Y siempre hay un señor... Sí, alguna monja con minifalda sí. O bueno, si lleva minifalda ya me pues no hablemos ya de algunos artistas que son muy respetables y que de pronto pues hacen obras irreverentes, ¿no? Claro. Y siempre caen en el mismo sitio. Es verdad, la televisión no ayuda, pero también creo que ha sido Europa, ¿no? Desde los años 60 y estas, pues bueno, no se ha sabido cuidar a la Iglesia. Es verdad que la Iglesia pasaba de una serie de privilegios y estaba en todos los estamentos. Después del Concilio Vaticano II, la Iglesia yo creo que entra en un gran declive. Y eso es lo que nos ha traído a toda esta Europa laica, que es un germen de familias desestructuradas, ¿no? El fin, espero que tenga razón el Santo Padre y así tenemos que estar todos con él a una, bueno, primero que este año sea el año de la fe, cosa que es una visión importante que ha tenido, con la nueva evangelización, ¿no? Creo que, hablando en términos de marketing, tenemos un producto que es brutal. Es decir, tenemos un producto bestial, es decir, nos encontramos a un señor que nos dice: os amo, muero por vosotros, hagáis lo que hagáis, os voy a perdonar a través de este señor que es un sacerdote, tenéis que comulgar para estar en gracia conmigo y tenéis que hacer 4 cosas. Entonces tenemos un producto que es brutal, entonces podemos encantar a la gente. ¿Dónde está el desencanto en Europa? No lo sé, no soy la indicada para saberlo. Claro, sí, el producto es bueno, pero quizá haya que pensar en otra manera de venderlo, ¿no? Entre comillas, claro, todo. Entonces es verdad que salen muchísimos grupos que han partido de esta idea del Papa, ¿no? De la nueva evangelización. Y bueno, creo que en el centro de nuestra vida tenemos que tener a Jesús. Y eso es una cosa que a mí me han enseñado cristianos que están perseguidos. Yo decía al principio que tú eras también delegada de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada de Toledo en este caso, pero que es una iglesia que se extiende al menos por Europa, ¿no? Pues nosotros nacemos como a instancias del Papa Pío XII en el año 1947. Es decir, termina la Segunda Guerra Mundial y Europa queda dividida en 2 grandes bloques, el naciente bloque comunista y la Europa libre. Además, una Europa libre destruida, porque la parte de Alemania que era libre estaba destruida, Inglaterra estaba destruida, Holanda, Bélgica, es decir, encontramos una Europa totalmente desolada. Y tenemos a un monje que se llama Berenfried van Straten, que es un monje holandés, que si el apellido es raro, en la abadía de donde viene todavía es peor. Yo he tardado como un año en saberlo. Que vivía en una abadía. En Tongerlo, o sea, es imposible pronunciarlo. Bueno, pues localizan a este monje y le piden que ayude tanto económicamente como espiritualmente a todos esos católicos que estaban en la Europa comunista y vivían en campos de refugiados. No tenían qué comer, pero tampoco tenían cómo alimentarse espiritualmente. Entonces, el padre Berenfried monta lo que se llama la Operación Tocino, ¿no? Esta Operación Tocino es que pide tocino a los que habían sido machacados para los que les habían machacado, ¿no? Esto da lugar a ayuda a la Iglesia necesitada. Bueno, y qué acto, ¿no? O qué gesto de generosidad.
Que tremenda. de generosidad de los otros, porque el Claro, padre claro. Berenfried estaba muerto de miedo. En ese momento pensaba que lo iban a crucificar como a Cristo, ¿no? Por eso el padre Berenfried tenía una frase muy buena, ¿no? Y además es una frase que yo la tengo escrita y la tengo muy presente. Las personas son mejores de lo que nos pensamos. Entonces, con ese espíritu es el que tenemos que salir los trabajadores de ayuda a la Iglesia necesitada a la calle a predicar todo lo que, es decir, todo lo que le está pasando a esas personas que no tienen voz. Lleváis ese mensaje, pero también hacéis una petición, ¿no? Porque ¿qué necesita? ¿De qué está necesitada la Iglesia en la actualidad? ¿De recursos económicos? ¿De fe? ¿De llenar las iglesias? Bueno, nosotros, Ayuda a la Iglesia necesitada es una fundación pontificia, pero la ayuda es pastoral. Es decir, nosotros no ayudamos... El problema económico está solventado. No, el problema económico, es decir, nosotros pedimos dinero para sacerdotes, para religiosas, para misioneros y misioneras, para catequistas. Nosotros no pedimos, es decir, nosotros nuestra labor se centra en la reconstrucción y construcción y rehabilitación de capillas, en material de catequesis para los niños. Porque todo eso se canaliza a través de la diócesis correspondiente. Esto, por ejemplo, una comunidad, ¿no? Le pongo un ejemplo de cómo van los proyectos. Por ejemplo, hay unas monjas, le pongo el ejemplo de unas monjas carmelitas en Venezuela, que es el último. Estas monjas carmelitas tienen el terreno, tienen unas instalaciones muy precarias. Ellas necesitan construir un noviciado. Bueno, pues ellas eso lo elevan a su obispo de su diócesis, de la diócesis que sea de Venezuela. Ese obispo la petición nos la hace a nuestra oficina central de Königstein, en Alemania, donde se centralizan todos los proyectos. Y Alemania reparte, somos 17 oficinas por todo el mundo, y Königstein reparte los proyectos. Entonces España por ejemplo, nos hacemos con ese proyecto. ¿Ese proyecto qué es? Pues la construcción de un noviciado. Nosotros no vamos a dar de comer a niños de un poblado de los montes venezolanos. Nosotros vamos a dar de comer o vamos a rehabilitar un convento. Es decir, nosotros somos una obra pastoral. No, o sea, es nuestro único cometido. Es nuestra única labor. Es pastoral. Entonces, desde becas a seminaristas, desde construcción de noviciados... Es formación de religiosos para que ellos difundan la palabra de Dios. Por eso podríamos resumirlo de esa manera. Es ayudar a los que ayudan. Es decir, si un rebaño no tiene pastor y ese pastor no tiene dónde vivir, mal va a vivir el rebaño, ¿no? O sea, nosotros alimentamos a ese pastor para que ese pastor, con otras ONGs católicas o no católicas, pues bueno, es toda una interacción, somos como unos engranajes, pero claro, alguien se tiene que ocupar de esos misioneros, de esos sacerdotes que están en China, que tienen una necesidad absoluta, de sacerdotes en India, que tienen a su cargo a muchísimos niños. Entonces, nosotros ayudamos a los que ayudan. Yo creo que con eso ya está resumimos. Resumido, sí. Matilde, nos decías también que te gustaría, o que uno de tus cometidos también, tu paso por Trujillo, sería el constituir aquí una delegación de ayuda a la Iglesia necesitada. En Extremadura, la verdad que Extremadura es muy grande. Entonces, tenemos muchísimos benefactores en Extremadura. Además, pues la Jornada Mundial de la Juventud pues nos hizo que pasasen muchos, ¿no? Teníamos un stand, pero también teníamos una parte de exposición fotográfica, y entonces nos dimos cuenta, bueno, aparte simplemente es meterte a un ordenador, ¿no? Cuántos benefactores tiene Extremadura, las dos provincias. Y sí que es verdad que hay gente muy de fe y muy volcada en sus monasterios, en sus parroquias. Entonces, sí que es verdad que aprovechar esta semana de la Iglesia perseguida aquí en Trujillo, pues un poco para sentar las bases y que no sea un viaje de ida y ya nunca más, ¿no? El un poquito ir tomando contacto, y bueno, pues que un poco Toledo, al ser provincias un poquito cercanas, poder
el hacer una sede conjunta, ¿no? Sí. De Toledo con Extremadura. Y la gente que ahora mismo nos pueda ver y pueda estar interesada en formar parte... Pues la verdad que voluntarios necesitamos, y yo de verdad rezo todos los días porque salgan voluntarios, porque además es que, lo decía el otro día, ¿no? El Santo Padre, que el voluntariado es que es el agua viva de la Iglesia, ¿no? Los voluntarios. Pues sí. Entonces yo, la verdad que cualquier persona interesada puede entrar en nuestra página web, que es www.ayudalaiglesianecesitada.org, y ahí hay una de las pestañas que pone quiero ser voluntario. Pues nosotros tiene que rellenar un correo electrónico y le contestamos, y de verdad que sería un regalo de Dios que surgiesen voluntarios. Porque ¿a qué se compromete un voluntario de ayuda a la Iglesia necesitada? Pues mira, desde llevar un folleto a una parroquia, que es a la parroquia a la que le corresponda, a la que suele acudir, a llevar 1000 folletos. Es decir, la palabra voluntario es ser voluntario, es decir, no lo que uno pues bueno, pueda dar de su tiempo, ¿no? Entonces, sí, que por ejemplo hay una JMJ, oye, todos para acá, todos a Madrid, claro, todos a donde sea. Oye, pues mira, os mandamos estos, pues bueno, pues nuevos boletines, os los mandamos, os importa distribuirlos por las parroquias, cada uno en la que pueda. Si hay 20 parroquias, si se distribuyen en 10, pues 10, bendito sea Dios. Entonces, el voluntario en ayuda a la Iglesia necesitada, de verdad, somos muy conscientes de que cada uno tenemos unas capacidades y que uno es voluntario, no está ahí remando en una galera. Entonces, de verdad, y además que es que yo estoy muy agradecida a todos los voluntarios. Yo tengo 2 voluntarias en Toledo que de verdad me peinan las parroquias que da gusto. Es un movimiento en alza, vuestra fundación. Creo que sí. Económicamente yo creo que nos ha tocado la crisis como a todo el mundo. No tanto como pensábamos. Ahora se mete en la página web, se verá el balance económico del 2011. Es verdad que no hay una bajada desastrosa. El benefactor de ayuda de la Iglesia necesitada es muy fiel. Son benefactores además de muchos años, porque es una fundación antigua. Es decir, desde el año 47 el padre Berenfreit lleva pidiendo dinero. Hay benefactoras nuestras que, hablo del caso de mi padre, por ejemplo, con 92 años, hasta benefactores, voy a poner otro ejemplo, mi hijo que tiene 9 años, es pues decir, sí. Entonces sí que es una fundación, son benefactores familiares. Entonces eso es lo que nosotros cuidamos mucho a nuestros benefactores, porque sin ellos no somos nada. Evidentemente. Entonces los cuidamos mucho, tanto en nosotros en España, en España tenemos cuatro sedes: Barcelona, Madrid, Valencia, Toledo, y Sevilla, 5 sedes. Y cada uno de los que estamos de verdad, si vienen a la oficina, les llamamos por teléfono, les felicitamos los cumpleaños, les encomendamos en nuestros ángelos, porque es que son nuestro motor. Y después, si está en auge, pues intentamos adaptarnos a los tiempos. Es decir, claro, lo que ahora funciona no funcionará dentro de 10 años, y lo que antes funcionaba hace 10 no funciona ahora. Entonces intentamos hacer presentaciones de películas siempre que tengan una temática acorde, intentamos patrocinar musicales, intentamos patrocinar libros, presentaciones de libros. Intentamos estar muy en los medios, tenemos página de Facebook, tenemos Twitter, estamos en las redes sociales muy activos, tenemos una página web muy buena, entonces muy actualizado. Sí. Entonces intentamos dar una cara de la Iglesia, pues contando un mensaje actual, ya te digo, es decir, contamos cosas que han pasado hace 2 días, pero intentando, es decir, que la gente se dé cuenta que necesitan ayuda económica, evidentemente, que es porque sin la ayuda económica nosotros... Claro, a vuestra puerta, ¿quién llama? Pues llaman conventos que no tienen manera de subsistir, llaman seminaristas chinos que quieren salir de su país y no tienen manera de pagarse los estudios en seminarios europeos, llaman sacerdotes indios que les han quemado la iglesia y tienen que reconstruirla. Llama, pues,
Pues todo tipo de personas de iglesia, Con ¿no? todo Personas, tipo de problemas. y personas, pues bueno, que tienen ya un gran trozo de cielo ganado. Y por eso nosotros intentamos ser voz de los que no tienen voz. Es decir, yo siempre mi función la mido en 3 columnas, ¿no? Y esas 3 columnas no puede faltar ninguna. Para mí la fundamental que está en el centro es la oración, pero hay otras 2 que si no la casa se tambalea, ¿no? Que es la información, que es lo que gracias a vuestra cadena estamos haciendo ahora, gracias a las Dominicas de Trujillo estamos haciendo toda la semana, que es informar, y después la recaudación, evidentemente. Sí. Es decir, yo creo que además en eso tenemos que aprender mucho de los americanos, ¿no? Que son mucho más como directos. Sí, o sea, sí. Nos da mucha vergüenza pedir dinero. Directo, sí. Entonces, evidentemente sí, estoy aquí para difundir esto, pero es que estas personas no comen si yo a usted no le pido dinero. Naturalmente. Entonces, desde aquí, con la voz que os agradezco en el alma que me deis, las mismas personas que quieran ser benefactores, pues que vuelvan a entrar en la página web, o ahí tenemos un montón de productos, es decir, desde comprar libros, comprar velas, claro, se puede ayudar, comprar pulseras de muchas maneras, preciosas, claro. comprar Biblias del niño, pueden hacer un donativo puntual, pueden hacerse benefactores, sí. Pueden hacer un testamento a nuestro favor, que eso es una cosa que han bajado los donativos pero han subido los testamentos. Entonces, porque ya cuando me vaya aquí, ¿para qué quiero las cosas? ¿No? Pues hay gente pues que no tiene familia y nos encontramos, hemos tenido donaciones de muchísimos pisos. Mira. Claro, eso evidentemente es todo pues bueno, se vende y se... Claro, se convierte en dinero, que es lo que necesitáis para poder llevar adelante todos esos proyectos. Aparte que nosotros pasamos auditorías, es decir, que estamos... legalizados a tope. A tope, además tenemos el aval del Santo Padre, con lo cual que también nos pasa sus auditorías. Sí. Decía Matilde también que, bueno, el sábado estarás con toda esa gente que quiera más amplia información, porque vas a dar una charla en Cáritas, ¿no? Sí, ¿A qué hora? A las 7:30. 7:30 de la tarde, me parece, el sábado. Quiero recordar, 7:30, sí. ¿Y hay algún tema fundamental, título, o vas a hablar Iglesia en general? perseguida. Sí. Yo suelo, las charlas intento que sean generales, intento poner un ejemplo de los países donde hay hechos más llamativos, ¿no? Entonces, suelo contar pues lo que te estoy contando, qué es Ayuda a la Iglesia Necesitada, cómo surge, qué hace, a quién ayuda, pero también les pongo ejemplos de países que hemos estado. Es decir, nosotros en Ayuda a la Iglesia Necesitada también somos observadores de libertad religiosa. ¿Por qué? Porque tenemos que emitir un informe bianualmente de qué países sufren mayor o menor persecución, en qué países la cosa se va mitigando un poco o en qué países se va acentuando. Entonces, todos los casos y todos los países de los que hablo son países que hemos estado nosotros. Entonces, sí, que habéis hecho una prospección sí, como mismo... a los arqueólogos, es decir, in situ, ¿no? Entonces, suelo tocar países como, por ejemplo, es Irak, que es convivir los cristianos con los musulmanes es muy complicado, con pues el Islam, precisamente claro. Por eso, por esas minorías radicales islámicas que después de la caída de Saddam Hussein pues todo se ha acentuado más. Suelo hablar de Egipto, de primavera árabe, ¿no? De cómo los coptos, ¿no? Es un pueblo ya cansado, ¿no? de tanto aguantar. Hablo de China. China es un país curioso, ¿no? Porque vemos China, ¿no? Vemos esas imágenes de Pekín con esos cochazos de repente que son súper capitalistas, pero después hay un régimen comunista totalitario. Claro, con una pobreza también, unas condiciones de vida. La Iglesia Católica en China es una iglesia clandestina, es una iglesia de catacumbas, ¿no? Vietnam, porque es un país que lleva muchos años, es una minoría, pero sí que es un país que durante el régimen comunista está totalmente en sequía, pero claro, ahora se han metido células radicales islámicas, ¿no? Entonces, si estaban mal, o sea, ¿cómo pueden estar peor? Sí. Pues casos en Europa, por ejemplo, la guerra de los Balcanes, de Bosnia, Herzegovina, el caso de Pakistán. El caso de Pakistán es un caso
que yo creo que es donde peor ahora mismo están los cristianos, porque nosotros siempre vamos a hablar de cristianos. Pero luego, en cambio, están surgiendo focos de fe importantísimos, como por ejemplo es el caso de Medjugorje, que fíjate, ¿no? Sí. Yo, en todos los sitios no se puede hablar de Medjugorje. Es decir, yo he vuelto hace 10 días de Medjugorje después de 15 años de estar yendo a Medjugorje, ¿no? Y es verdad que cuando vuelves y vuelves, te das cuenta, no sé si lo que voy a decir, voy a tener un montón de gente esperando a palearme en la puerta. Para mí, lo menos importante es realmente que la Virgen se esté apareciendo. Exacto. Para mí realmente lo importante de Medjugorje es la capacidad que te da un espacio que no tiene nada. El movimiento de fe que genera. Lo que genera. Es decir, no sé qué tiene Medjugorje. Yo he estado en apariciones y yo no he visto sol que baila, yo no he visto cruz en llamas, yo no he olido a rosas. Sí que he estado con gente que lo ha visto. Que decía verlo. Yo siempre he sido muy escéptica, no en cuanto a los videntes que los conozco y me merecen el mayor de los respetos, son personas humildes, son personas con mucha fe, pero realmente llego a pensar, y en este último viaje además lo he corroborado, que es que realmente me da igual, o sea... Pero allí hay algo, ¿no? Algo que te contagia. Ahí hay algo. Entonces, claro, ves el caso de Medjugorje en ese sitio, en los Balcanes, además, en esa guerra tan cruenta como fue la de Bosnia-Herzegovina, cómo Medjugorje quedó totalmente apartado, está a 30 kilómetros de Mostar. Sí, que no le tocó una bomba. No le tocó una bomba. Entonces, pues todo eso me encantaría que la gente, es decir, yo he pensado que todo el mundo crea o no crea, tiene que ir a Medjugorje. Porque tiene que darse cuenta, joder, de lo bonito que es rezar. O sea, es verdad, es un acto que puede ser o muy rutinario, o sea, sí, o lo puedes convertir en un momento sublime, ¿no? Es decir, estás hablando, es decir, es que Dios está dedicando 5 minutos de su tiempo a ti, y a los 190.000 que hay en Medjugorje, o va a haber ahora en el Festival de los Jóvenes. Sí. Medjugorje, o sea, entonces, por eso te decía, tenemos un producto muy bueno. Entonces, tenéis que saber venderlo. Tenemos que saber venderlo. La gente tiene que ver eso como la Coca-Cola, ¿no? Sí, no, es decir, más o menos. Entonces, sí que es verdad que yo, además, en esta última peregrinación le he pedido luz. Digo, dame luz para comunicar más esto, porque veo que, pues bueno, pues que vienen tiempos duros, que la crisis en España es complicada, ¿no? Entonces hay muchas veces que sí que tengo muy claro que tenemos que pedir dinero directamente, pero hay veces que digo, no puedo pedir dinero, o sea, con pedir oración me basta. De momento, ¿no? Entonces, nosotros somos una fundación que sembramos, no sabemos cuándo, pero siempre recogemos frutos, ¿sí? Eso lo tengo claro. Pues yo espero que de aquí, Matilde, te lleves una buena cosecha. Sí, ¿no? Claro que sí. Eso espero, porque ese es tu cometido, y solamente, bueno, pues con eso, con el convencimiento y con la fe, con que tú te pronuncias, y con el interés con el que vienes a nuestra ciudad, no, es que pues es difícil, solo con ¿no? eso ya ¿no? mereces hacer esa recolección, desde luego. Es difícil porque como me encuentro con gente encantadora en un sitio precioso, que estuve solo una vez aquí de recién casada, y me apetece verlo otra vez, claro, aunque sea sola, pero bueno, lo veré. Sí. Bueno, ya vendrás con el resto de la familia, sin duda. Dios lo quiera. Pues muchas gracias, Matilde, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Matilde Latorre, que como les decía es delegada de ayuda a la Iglesia necesitada de Toledo, y que estos días está aquí en nuestra ciudad, para hablar de la Iglesia perseguida durante toda la semana, que culminará con esa charla, recuérdenlo, el próximo sábado a las 7:30 de la tarde en los salones de Cáritas Interparroquial de Trujillo. Gracias de nuevo. A ti, gracias.